Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Esto es un anuncio especial. El video que ustedes van a ver a continuación lo grabamos justo antes de que el Consejo de Estado tumbara de manera temporal el decreto con el que el presidente Gustavo Petro le redujo los salarios a los congresistas. La decisión fue tomada por Héctor Santaella Quintero, con un juez del Consejo de Estado, mientras se estudia de fondo una demanda contra esta medida. Por favor, vean lo que sigue a continuación bajo ese contexto. Ya se cayó de manera temporal una medida que estaba siendo, como lo contamos en nuestra nota, atacada por varios frentes. Hoy estamos desde la redacción. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía. Daniel, ¿qué tal todo? Bien, señor, cubrió el Congreso durante los últimos 4 años. 6 años, si contamos el último pedacito de Duque, Iván Duque. Después de la pandemia, ahí ya me tocó asumir las funciones de cubrir el Congreso de la República. Listo, ahora va para la unidad investigativa, seguirá muy cerca al Congreso y esta nota sale un poquito de ese proceso y es alrededor de un tema que ha sido una bandera electoral muy importante en Colombia, ¿no? La bajada de los sueldos de los congresistas. El salario de los congresistas, más que todo. En Colombia, digamos, ha habido, desde 1991 con la constituyente que se definió el tema de los congresistas, ha habido mucho intento por decir estos manes ganan mucho. O al menos es desigual en proporción a lo que se gana un colombiano promedio. Y sí ganan mucho. Creo que en las comparaciones internacionales son de los mejores son los congresistas mejor pagados del continente, Con la, la América Latina. y con las limitaciones que se implica. Un congresista hoy día solamente puede dedicarse a ser congresista. No puede tener otro contrato con el Estado, otra vinculación con el Estado. Pues, cierta manera como hacen todos los funcionarios públicos, pero digamos los congresistas tienen un régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, que es un poco los limita en función a que se dediquen únicamente a sesionar de martes a jueves, porque son técnicamente los días en los que trabajan Claro. en el Congreso. Pero entonces, ganan mucho, son poco queridos por los colombianos, una institución muy importante como un balance de poder, pero muy desprestigiada. Realmente porque ha habido mucho cafre allá adentro. Pero fíjese que es una institución desprestigiada y los colombianos la califican muy mal en las diferentes encuestas, pero cada 4 años 22 millones, 21 millones de colombianos salimos a votar por el Congreso. Porque hay buenos, porque hay malos, sí, pero porque hay muchos que compran votos. porque hay muchos que compran votos y porque hay mucho interés de todos los sectores sociales, económicos, políticos, privados en que haya un Congreso que los represente y pues que meta mano por sus intereses. Sí. Esta ha sido bandera de muchas iniciativas, un poco una bandera un poco populista, ¿no? Que ha jalado otras iniciativas. Álvaro Uribe en el 2003 la utilizó en su referéndum. Para los nacidos después de 1990, no, 1995, Álvaro Uribe, siendo presidente en 2022, en 2002, promovió un referendo en el que, entre otras cosas, pedía congelar los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo los congresistas. Un presidente parecido tiene aires. Hay aires de 2002 para los que lo recuerdan mejor que yo, realmente. Ese referendo de Álvaro Uribe no pasó porque no coronó todo el umbral requerido. Entonces, esa primera iniciativa, digamos, en el que los ciudadanos podíamos meter mano votando, pues no pasó porque no logró el umbral, que es una de las grandes dificultades que tienen todas las iniciativas ciudadanas De democracia directa. Lo volvió a intentar Claudia López, Angélica Lozano, el Partido Verde con el referendo anticorrupción. Consulta anticorrupción. Una consulta popular anticorrupción. 2018. Y recuerdo que en ese momento había mucha discusión acerca de si esto no era como un gancho para jalar las otras medidas del referendo, porque no era clara su relación como con el contenido de regular mejor la contratación pública, de evitar conflictos de interés, hacer más transparencia, como más transparente la administración pública, pero ese pegó en el palo y salió, ¿no? Sí, lo que pedía esa consulta anticorrupción era congelar, o sea, tener un tope de 25 salarios mínimos para los congresistas, que no pudieran pasarse de ahí. La iniciativa de Claudia López y Angélica Lozano, que fueron las promotoras, coincidió con la coyuntura de la elección del 2018 de presidencia, entonces muchos, por ejemplo, en el Centro Democrático lograron aplazarla para que no fuera como el vehículo de Claudia López, que en esa época era la fórmula vicepresidencial de Fajardo. Sí. Entonces, esa se votó después de las elecciones de presidencia y estuvo a
no sé, 100.000, 200.000 votos de ser una realidad. Creo que sacó más de 11 millones de votos, sacó más votos que Iván Duque en ese momento. Por ejemplo. A la- Pero también quedó corta porque o sea, las exigencias de las consultas populares de los referendos son muy altas, pero pues, digamos, mucha gente encontró ese camino porque el propio Congreso de la República no ha querido regularlo. Claro. Y lo logró entonces finalmente Gustavo Petro, después al final de su gobierno en enero de 2026, obviamente en plena campaña electoral, y lo hizo vía decreto, y Gerson les va a explicar cómo lo hizo. Aquí pongo el trino de Petro donde lo anuncia. Tuvo la primicia RTBC, que lo sacó. Entonces Petro retrina ese mensaje de RTBC, se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres y hunden las que le ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas. Hay que mencionar, Daniel, que en este cuatrenio, desde el 2022, congresistas como J. Hernández, Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, alcanzó hasta el primer año, ya habían dicho que había que tumbar, o sea, presentaron proyectos de ley para reformar el salario de los congresistas. Unos hablaban de ponerles un tope, otros decían que mejor acabaran el salario de los congresistas y los dejaran hacer otras actividades, como Mauricio Gómez, hoy ministro designado de Comercio. Otros hablaban de de obligarlos a pagar como un impuesto más alto. Creo que Paloma Valencia decía, bueno, pues si vamos a recibir toda esa plata, entonces pagamos un impuesto más alto. Sí. Todas esas iniciativas naufragaron en el Congreso porque el propio Congreso pues o se declaraba impedido, o como era un trámite largo, al final no avanzaba. Siempre había alguien que se oponía. Impedimentos, ¿no? Que es como toda una tradición, evacuar impedimentos. 100 de senadores impedidos. Todos se declaran impedidos porque tienen afectaciones en sus salarios. Entonces, en algún momento del 2024, 2025, cuando naufragó uno de esos proyectos, Petro dijo, yo tengo una fórmula. Y la dejó ahí como en el tintero. Yo tengo una fórmula para bajar el salario de los congresistas, después se las digo. La dejó ahí, nunca la planteó. Ahí es donde aparece ya en enero de este año, ya el decreto diciendo, elimino una prima especial de servicios, pero... Antes de eso, Ajá. solamente para decir una cosita del contexto político en el que Petro lo hizo. Entonces lo hizo después de que ya había roto todos los puentes con el Congreso. Había roto los puestos con el Congreso, había subido el salario mínimo, la Sí. tasa más alta de los últimos años, 23%, y pues, entonces dice... Y tenía Cepeda ya en campaña. Ya estaba encampañado, entonces le aumento a los que ganan menos Sí. y le quito a los que ganan más. Digamos que en esa promesa de Robin Hood que siempre ha tenido Gustavo Claro, Petro. lo podría haber hecho desde el principio, pero pues obviamente iba a ser como una Iba a ser pelea muy dura. Iba a ser complicado porque si lo hacía, digamos, en el 2023, los congresistas que se eligieron para el periodo 2022-2026, usted no les podía quitar sus derechos, digamos, adquiridos. Entonces, ese iba a ser digamos, un vicio legal para decir no se puede aplicar porque es que este Congreso ya se eligió. Entonces, él corrige ese hierro y dice, ¿sabe qué? Entonces, vamos a quitarle y para que no haya lío, lo aplicamos para el nuevo Congreso que no tiene esa consecutividad en el tiempo para decir tengo una afectación porque me haya bajado el salario o no. Listo. Y entonces ahora usted consiguió esta joya, que es el desprendible de nómina ¿Cuánto se gana un congresista hoy día? de un senador. Entonces, este es el desprendible de nómina. Ahí están borrados los datos personales del senador. honorable senador. Que facilitó este desprendible para contarnos cuánto se gana. Entonces, no sé, explíquela. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Primero vamos a ver, este desprendible es de junio. ¿Cuánto se ganó un congresista en junio? Junio de 2026. Junio porque, digamos, todavía no tenía el aumento de este año que aprobó Petro, de hecho, hace unas semanas. Y entonces vamos a descripción de concepto. Entonces, descripción del concepto. Un congresista bruto, o sea, bruto en general, lo que devenga, el término devengar, en bruto. No. Sí, en bruto. Dicen que no hay ningún congresista bruto. Armando Benedetti decía que Mejía... Era el congresista más bruto que ha conocido en la historia. Pero yo he escuchado muchos que dicen, mire, aquí de los 270 que hay, ninguno es bruto. No, todos son muy pillos, muy inteligentes. Entonces, el concepto bruto de lo que les llega a un congresista, o sea, sobre lo que se le graba su salario a junio, era 51.512.466 pesos. ¿Eso en qué se explica? Se explica en tres ítems. Un sueldo básico, que es de 12.400.000, bueno, ahí está. Sí. Una prima especial de servicios, esta es la importante, que era de 16.914.000 pesos. Y un gasto de representación que equivale a 22.142.000 pesos. Eso sumado da 51 millones de pesos. Pero aquí es donde empiezan las deducciones. A los congresistas claramente les tienen que hacer deducciones. Entonces, el pago a salud,
que equivale a 2 millones de pesos. Sí. El pago a pensiones, que equivale a 3.200.000, los aportes obligatorios que tienen que hacer a un fondo solidario pensional, cuando usted pasa un tope tiene que hacer un aporte, digamos que voluntario obligatorio, y otro aporte al Fondo de Solidaridad de Subsistencia. Y una cosa clave, y es que a los congresistas les descuentan por derecha de una vez la retención de la fuente, Sí. que es como un impuesto general. Sí. Entonces, de esos 51 les quitamos, 20 palos. esas deducciones 19. les quedan, les descuentan 19, puro, entonces ya neto, lo que les llega a la cuenta Sí. son 32.498.729 pesos a junio. Entonces, por ejemplo, los congresistas que se posesionaron hace 20 días, que no estaban sesionando porque, no sé, César Lordó y toda esta gente que se posesionó y no va a sesionar, pues va a recibir algo muy parecido a este salario. O los que van saliendo van a recibir su último salario de 32 millones de pesos. Hasta ahí. Petro, con el nuevo aumento, Petro les aumentó, pues les toca por ley cada año aumentar a todos los funcionarios públicos. El aumento de este año fue del 7%, que es lo que siempre han hecho. Y por eso 7%. les queda, ahí se ve arriba en la esquina superior derecha. El nuevo salario. Entonces, los congresistas que se posesionen el lunes 20 de julio ya no van a devengar 51 millones, sino 55 millones. 118.317. Y entonces, aplicándole las deducciones, eso les va a quedar más o menos en, yo tengo la cuenta por aquí, 37 millones, bueno, ya le paso el dato que lo tengo, 37 millones de pesos. Lo que hace, Neto. Lo que hace el decreto de Petro es... Tumbar la prima especial de servicio. Hagamos el contexto. La prima especial de servicio fue una prima que se creó en 2013 por decreto a través de Juan Manuel Santos, presidente de la República, y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Sí. hace unos días, ex candidato presidencial, que ha hablado de mucha austeridad. Ese decreto es 2013, ¿por qué nace? Porque la Constitución del 91 en la Asamblea Nacional Constituyente especificó que los congresistas tenían derecho a unas primas, digamos, a unos subsidios de vivienda y de salud, porque la mayoría pues viene de región. Entonces, vivienda pues para que se puedan ubicar en Bogotá y salud pues para que tengan una cobertura general. Eso es claro, que eso no está metido en el desprendible, ¿no? O sea, No. los congresistas les dan un subsidio de viaje para ir y volver de sus... Ahora le cuento las otras arandelas que tienen. Esa disposición del 91 se cayó en el 2012-2011 gracias a una demanda de Felipe Zuleta, Ajá. nuestro colega periodista, cuando litigaba y tenía otros intereses. Entonces, pues Santos que dijo, bueno, les tumbaron eso, pero pues a los congresistas hay que mantenerlos bien, ¿no? Y hay que garantizarles cosas, la famosa unidad nacional. Entonces Santos dice, yo revivo esas primas, esos subsidios de vivienda y salud, ya no con ese nombre, sino que le va a poner prima especial de servicio. Entonces ahí aparece el decreto del 2013. Lo que hace Petro, 13 años después, es decir, yo quiero tumbar esa prima especial de servicios. Los congresistas ya tienen cobertura universal de salud, ¿no? No hay necesidad. El tema de vivienda también tiene ingresos altos. Y mientras la mayoría de los colombianos se ganan un salario mínimo que está en 1.750.000, creo que quedó este año, los congresistas no tienen por qué ganarse todo eso. Y, digamos, amarró o blindó jurídicamente el decreto diciendo en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó este Congreso, una de las líneas dice austeridad. Y entonces apliquemos la austeridad también en el Congreso. Y lo vamos a hacer a partir del 20 de julio del 2026. Lo que muestra la manera en la que lo hizo Petro por decreto es que lo habría podido hacer cualquier presidente antes. Si hubiese tenido la voluntad. Lo que pasa es que es una apuesta política dura, ¿no? Y Petro pues ya había quemado las naves, estaba como comprometido en campaña, todo, y tuvo la valentía política. Y la valentía, digamos que con la salvedad de decir, no aplica para este Congreso, para que no se Claro. pongan bravos y para que no quede viciado, ¿no? Como de garantías. Más bien aplique para el nuevo, que es el que se va a elegir. Porque hay que decirlo. El decreto sale en enero, las elecciones fueron en marzo, o sea, Petro no sabía qué Congreso se iba a elegir. Sí. Entonces, de hecho, si uno quisiera, Podría haber sido algún congreso con Iván Cepeda en la presidencia. por ejemplo, exacto, o de hecho afecta a su partido, porque el Senado, el Pacto Histórico va a tener por primera vez la representación más alta en la historia del Congreso. Congresistas. Entonces va a afectar a su propio partido, que uno quisiera pintarlo así, pero en realidad es una cosa general. Sí. Entonces, listo. Se dio esta pela, eso pasó en campaña, entró como en medio de una cantidad de medidas. Pero entonces, aterricemos los datos. Sí, era populista, pero no económicamente populista, porque genera un ahorro importante Entonces, para el erario. Si usted les quita esa prima de servicios con el nuevo salario, el que aplica desde el 20 de julio, esa prima es de 18 millones de pesos. O sea, usted le está quitando 18 millones de pesos a los congresistas que se posesionan el 20. Que además entraban netos.
O No, esa- o es- esa hace, sería parte de retención. hace parte de la suma general de la retención. Por eso el nuevo salario, quitando las deducciones y quitando la prima, ya no va a ser de 37 millones de pesos, Sí, sino de 22 millones de pesos. ok. Los netos, los que le va a llegar a la cuenta a los congresistas. A ver, entonces- Celebran en la O redacción. sea, yo entiendo que es 10 veces más que un... Con salario mínimo. Ahí está, sí. Celebran aquí en la redacción. Entonces, voy a hacer un comentario poco popular. No, es mucho más que un salario mínimo, obviamente 10 veces más que un salario mínimo. Sin embargo, si uno lo compara con salarios del sector privado, un congresista, un senador, un representante, se ganaría mucho menos que, yo que sé, un vicepresidente o un director de una compañía grande. Incluso menos que el subsecretario del Senado, que tiene uno de los salarios más altos del país, casi 70 millones de pesos. El secretario El del Senado. subsecretario del Senado. ¿Y por qué? Y el secretario. Por un tema de arandelas y por una serie de decretos y por todos los años que lleva ya Saúl Cubillos, es uno de los funcionarios mejores pagos del país. Ok, pues se gana casi igual que el presidente. De hecho, gana más que el presidente de la República, por supuesto, y el presidente de Ecopetrol nos está convenciendo, 100 millones. De 100. Bueno, pero eso es otra discusión de los salarios altos del país. Listo. Esto evidentemente no le gustó a muchos congresistas. Algunos de ellos tuvieron el valor de decirlo. Lidio García, Saliente presidente del saliente Senado. presidente del Sí, Senado, reelegido senador. uno de los liberales que se la jugó con Abelardo de la Espriella, dijo esto sobre el decreto del presidente Petro. El presidente Petro recibió durante todo el tiempo que estuvo en el Congreso de la República la prima de servicios y jamás se expresó sobre ello. O sea, la cobró sin ningún problema, nunca dijo nada mientras hacía parte del Congreso, que ese Congreso que hoy cuestiona y que critica y que dice que no deben ganar eso. A mí me parece perfecto. Me parece perfecto, pero ¿por qué lo hace hoy? Y estoy de acuerdo con Julio, ¿por qué no lo hizo hace 3 años? Entonces, yo lo que tengo que defender como presidente del Congreso es la institucionalidad y que las cosas se hagan en los tiempos que deben ser, no en el populismo, en el momento que estamos ya a puerta o en unas elecciones de Congreso y de Presidencia de la República, que lo que están buscando es más votos, más arentos y más nada, porque eso es lo que están haciendo, no veo otra cosa. Bueno, Lidio García, que lleva 4 o 5 periodos en el Congreso de la República. el senador más votado La elección pasada. del Partido Liberal. La elección pasada. Y del Senado, ¿no? Lidio fue el que... ¿En esta elección? Ya no. 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 No, O sea, Bol- el congresista más votado fue Briceño. Daniel Briceño en la Cámara de Bogotá. Pero bueno, entonces esto no se iba a quedar así y lo que trae como la nota que usted publica es los frentes de ataque contra esta medida, que aquí es obviamente de doble filo. Nadie quiere quedar como con la sangre en las manos de la muerte. Sí, como con... Pero aquí lo que estamos poniendo es como luz sobre los frentes en los cuales avanzan unas demandas. Como es un decreto presidencial. presidencial, la instancia que revisa su legalidad y que define las demandas contra él es el Consejo de Estado. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces hay varias demandas en el Consejo de Estado, que es lo que usted miró y analizó y nos trae acá. Entonces, en el Consejo de Estado, la sección que se encarga de revisar estas demandas es la Sala Segunda, Sí. que está compuesta por 6 magistrados. Entonces, desde enero que se expidió el decreto hasta la semana pasada, o de hecho esta semana también se radicó una, han llegado 6 demandas pidiendo la nulidad del decreto, pidiendo tumbar el decreto y pidiendo de paso una medida cautelar, que es que se suspendan los efectos hasta que haya una decisión de forma. Claro, hay mucha presión. Están llegando una cantidad de congresistas y pues la promesa de los 50 millones de pesos llegan y ¿cómo así? ¿Dónde está? Con otro agravante, Daniel, y esto hace parte del debate jurídico, y es que por constitución, hoy sí no traje la constitución siempre, los salarios de los congresistas son la base para fijar los salarios de los magistrados de las cortes. ¿Ya? Entonces, si se afecta el salario de los congresistas, es lo que dicen las demandas, si afectan los salarios de otros funcionarios públicos como los magistrados o los procuradores judiciales. Es decir, hay un interés de muchos funcionarios públicos con poder de que ese decreto se caiga. De quienes podríamos llamar los de siempre. Digamos, oficial técnicamente de los funcionarios públicos Pero que bueno. están en esas y que se beneficiaron por esas reformas.
importante aclarar que el decreto de Petro no tumba automáticamente las primas de servicio que sí reciben los magistrados, No, lo que dice, pero sí las vuelve vulnerables jurídicamente. ¿O no? claro, lo que ha dicho, por ejemplo, la presidencia en la defensa de estas demandas dice, mire, nosotros especificamos en el decreto que es para los congresistas que asuman a partir del 20 de julio. No hablamos de magistrados, no hablamos de otros funcionarios. Pero entonces las demandas, las 6 demandas, lo que dicen es eso. Usted está afectando derechos de gente del Congreso, de gente que ya tiene derechos adquiridos, porque hay gente que se ha reelegido, de gente que lleva 20 años en esto. Usted no presentó una justificación, digamos, fiscal o presupuestal del impacto de que esto puede servir o no. Y tercero, usted no tiene esas atribuciones. Dicen las 6 demandas. Listo. Entonces está demandado por varios lados. Las 6 demandas, ya ahorita entramos a quiénes hacen las demandas, que es interesante, pero antes de eso hablemos un poquito del Consejo de Estado. Tengo a la sección segunda, que es la que define. El Consejo de Estado tiene 5 secciones. 5 secciones. 5 secciones. Entonces, esta es una de las altas cortes que, este es como el legado del Estado francés que permeó la conformación del Estado colombiano. Todo el tema del derecho administrativo tiene su propia alta corte, una alta corte con 23 magistrados, si no me equivoco, con esas 5 salas. Y estos son los magistrados de la sección segunda. Juan Enrique Bedoya Escobar, Luis Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Jorge Edison Portocarrero, Elizabeth Becerra, Juan Camilo Morales. Y ellos, entonces... En el papel deberían ser los que revisan la legalidad de este decreto. Ahí viene la coma, ahí viene el pero, y volvemos aquí. Como los magistrados dicen que ese decreto, al afectar el salario de los congresistas, puede afectar al de ellos, les toca declararse impedidos porque ellos no pueden juzgar sobre algo que los impacta directamente a ellos. A ver, les toca no. Ellos se declaran su impedimento y se lo aceptan ellos mismos. Pero usted recuerde, por ejemplo, en la elección de Carlos Camargo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Carlos Camargo le había dado puestos a familiares de 9 de los magistrados y cuando era defensor del pueblo. Sí. Y eso se declaró como un impedimento y se negó como un impedimento, ¿no? Sí, solamente para decir. Ellos mismos interpretaron en ese caso, pues que no había, digamos, una incompatibilidad. En este caso, ellos sí reconocen, los magistrados de la sala segunda reconocen, no, sí, aquí se hay un impacto porque es que pues, el salario de los congresistas depende del salario de los magistrados. Entonces, si nosotros fallamos, pues... Claro, pero eso obvia que el decreto presidencial es bastante claro acerca de que... Pero bueno. Digamos, ese es el debate jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene una de las cosas curiosas de esta historia y es la celeridad con la que los magistrados de la Sala Segunda del Consejo de Estado están definiendo sus impedimentos para que se resuelva rápido la demanda. Si no resuelven los impedimentos, eso se demora, porque en el pasado se ha demorado. Entonces, para allá iba. Cuando Santos sacó su decreto en el 2013 que creó las primas especiales, un veedor que se llama Pablo Bustos demandó el decreto y dijo, oiga, esto es ilegal, está reviviendo las primas de vivienda y de salud que ya se habían caído. 2013. Los magistrados de la Sala Segunda del Consejo de Estado de esa época se demoraron 3 años en resolver sus impedimentos. 3 años. En el 2017, los magistrados se autoaceptaron los impedimentos y ahí sí pidieron nombrar conjueces. ¿Qué son los conjueces? Son abogados que están en sectores privados, que los propios magistrados hacen como una selección, los filtran y dicen, mire, cuando haya este tipo de inconvenientes de incompatibilidad e inhabilidad, llamen a los conjueces, se sortean y que ellos definan. Sí. ¿Sí? 2013, 2017, en la demanda de la demanda que le quitaba privilegios a los congresistas. Que tumbaba la prima. Sí. Que tumbaba la prima. 2016, impedimentos, 2017 se autoaceptan. Y hoy, 13 años después, ni siquiera se ha aceptado la demanda porque los jueces que asumieron el caso la están revisando. O sea, no se ha definido. O sea, entonces lleva casi 10 años. 13 años. 13 años. 13 años esa demanda en el Consejo de Estado que pide tumbar la prima especial del 2013. La justicia es lenta y a veces no se mueve, tendrá sus propios problemas, pero entonces me imagino que ha sido igual de lenta en las demandas que han llegado para tumbar el decreto de Petro. Y le pongo otro antecedente reciente. El año pasado, en 2025, la representante petrista Tamara Argote de Bogotá presentó otra demanda contra el decreto del 2013, justo después de que nosotros publicamos una historia contando los 13 años que se ha demorado la demanda inicial. Ella la presentó en febrero. Los magistrados de la Sala Segunda claramente se volvieron a declarar impedidos, pero solo hasta agosto resolvieron esos impedimentos. Más rápido, un poquito más rápido. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses.
Y recién, en abril pasado, hace 3 meses, se sortearon los conjueces. O sea, año y medio después, en ese caso no se definió si se acepta o no la demanda. Uno 13 años, otro casi un año Y medio. y medio. Y entonces, con las demandas que piden tumbar El decreto de que les Petro, quita privilegios. que revive la prima. Entonces, ¿Cómo va? aquí se han sido más rápidos. Resulta que las demandas contra el decreto de Petro se presentaron entre enero y febrero. Sí, Y, justo después de que se expidió el decreto. justo después de que Petro radicara. En este caso, las 6 demandas, los magistrados de la Sala Segunda se han operado rápido, los impedimentos se han resuelto de manera express. 4 de las 6 demandas se radicaron en enero y febrero, y el 5 de marzo, o sea, un mes después, mes y medio después, los 6 magistrados de la Sala Segunda se declararon impedidos para estudiar los casos, pues por los efectos que tienen. Sí. En una quinta demanda que se presentó en abril, los impedimentos se resolvieron en mayo, o sea, un mes después. O sea, lo que se demoró 3 años En la para sumar la prima, para tumbar los privilegios, se ha demorado un mes. para revivir los privilegios. Ok, listo. Entonces el Consejo de Estado funciona. Ese es un frente. Ese es uno de los frentes en los que Al menos, digamos, en otras palabras, a los magistrados de la Sala Segunda del Consejo de Estado les interesa que se resuelva rápido este pleito. Listo. En estas demandas de los decretos llaman como partes intervinientes a otros estamentos del Estado, entre ellos la Procuraduría. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público es la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La Procuraduría es la que se encarga de investigar las fallas disciplinarias de los funcionarios públicos. Y también de conceptuar en temas. Y entonces tengo aquí, Legalidad. en la Procuraduría está Gregorio El Hach Pacheco. No es familiar suyo, por supuesto. Pues de pronto es de unos Pacheco que llegaron hace muchos años, pero directamente no. Ok. Pero de La Guajira, mi apellido también es de La Guajira, entonces seguramente ahí tendremos algo. Bueno, y en La Guajira todo el mundo se dice primo, ¿no? Yo le digo primo cuando lo veo. Ah, ok. Ok. Yo no lo sé ese primo. Ah, ok. Pero ninguna relación estrechamente familiar. Gregorio El Hach es un funcionario muy interesante. Ahí está, se reunió justo ayer con Abelardo de la Espriella. Él había sido secretario del Senado durante muchos años. Sí, amigo de todos los congresistas. Amigo de todos los congresistas, y a través de esa influencia en el Congreso, cuando logró estar en la terna para ser procurador, y con el apoyo del gobierno Petro, logró ganar. Entonces, él ahora interviene en esta demanda que busca quitarles 18 millones de pesos a los congresistas, y que no conceptúa directamente él, pero No. cuál ha sido su forma. Usualmente hay procuradores delegados ante el Consejo de Estado, ante las diferentes salas del Consejo de Estado, ¿no? Un delegado para la posición primera, pues segunda, tercera, etc. En este caso, Gregorio El Hach, siendo procurador, dice, no, hay que crear técnicamente se llama una comisión especial, un agente especial. Un agente especial. Porque es un caso de mucha relevancia, porque los magistrados se declararon impedidos, porque es una cosa que puede afectar a otros funcionarios. Entonces dice, ¿sabe que voy a crear una comisión especial y voy a delegar a una procuradora especial judicial para ese caso? Claro, que es una acción que le da a él, digamos, al menos un mayor control frente a quién será la persona que va a definir. ¿Y por qué él define? ¿Y por qué él, digamos, dimensiona el impacto que puede tener este decreto? Pero en papel, o sea, esa persona tiene independencia para conceptuar. Sí, porque es un procurador judicial, digamos, la mayoría de los procuradores judiciales llegaron por concurso. Ajá. Entonces, digamos, en este caso, Gregorio dice, vamos a crear una agencia especial y vamos a delegar a esta procuradora Sí. judicial por la relevancia del caso. Esta procuradora judicial ya conceptuó en una de las demandas Sí. y dijo, hay que suspender el decreto. Hay que devolverles los 18 millones de pesos de la prima. ¿Por qué? De servicios. Según la procuradora delegada en este caso, que es Suri Maristela Ladino, dice que esto pues genera efectos regresivos sobre las situaciones salariales de los congresistas, sobre los regímenes remuneratorios vinculados, y añadió que una eventual disminución del salario podría afectar la independencia judicial, dando por hecho que impacta a los magistrados. Entonces, si un magistrado gana menos, pues se afecta la independencia judicial. Aquí hay una cosa que también hay que mencionar, Daniel, y es que de las 6 demandas, una es del Sindicato de Procuradores Judiciales. Ok, listo. Entonces Los ya tenemos procuradores también están demandando este el decreto. frente del Consejo de Estado que avanza con una celeridad inusitada,
el frente de la Procuraduría y del Procurador El Hach, que conceptúa que se debe caer este Que decreto, suspender inicialmente, pero pues eso ya marca un poco la pauta de lo que va a ser la... suspender inicialmente. Y entonces, ¿quiénes son los demandantes? Entonces, un demandante, lo que decía, es el Sindicato de Procuradores Judiciales. Ellos dicen que el salario de los congresistas determina el de los magistrados y el de los magistrados determina el de los procuradores delegados ante los tribunales, citando un concepto del 2018 de Función Pública. Entonces, que hay un efecto dominó, entonces que eso los afecta a ellos también y por eso piden tumbarlo. Hay otros dos demandantes que son muy cercanos al Congreso de la República, que son los impactados con este decreto. Uno es el abogado Francisco Javier Araujo, que es monteriano, quien ha sido el defensor del senador electo Guadi Mansur, que en estos momentos está detenido y está en juicio por corrupción por el escándalo de gestión del riesgo. Sí, que no se va a poder posesionar. De hecho, este abogado ha mandado hechos de petición a la Corte y al Congreso y al IMPEC para solicitar que se lo dejen posesionar. No sé cómo va a terminar este caso. Guadi Mansur fue elegido senador y hay que esperar que se resuelva su situación jurídica. El segundo demandante, uno de los segundos demandantes es el abogado Antonio Luis García, caqueteño él, que es contratista de la Secretaría General del Senado, que está en manos de Diego González, quien relevó en el cargo a Gregorio Rijas. Es decir, un abogado y un congresista y un contratista del Congreso de la República están pidiendo tumbar el decreto que les quita 18 millones de pesos a los congresistas. Y hay un tercer demandante que también tiene cierta cercanía con el Congreso, que se llama Víctor Velázquez. Él es un abogado que suele demandar muchos decretos nacionales, pero que fue senador de la República por un movimiento cristiano entre 2006 y 2010. Es decir, gente que orbita alrededor del Congreso de la República. Claro. En la manera en la que uno de los conjueces resolvió una de las etapas de esa demanda, se abre como una interpretación jurídica que puede ser interesante. Y es muy complicada. Ya hay una, de las 6 demandas, hay una que ya resolvió la medida cautelar, la solicitud de medida cautelar, la negó. Es el conjuez Carlos Mario Izaza, guajiro, de hecho también, de Villanueva. Últimamente la Guajira está muy... van a tener hasta presidente del Senado. Y ese conjuez dice, mire, yo voy a negar la medida porque en esta etapa del proceso no están claros los impactos, los argumentos de las demandas no son claros, el gobierno tiene una postura, yo no, voy a negarla. Pero dejo la constancia de que en mi concepto, dice el conjuez, y sin fallar de fondo, creo que esto debería aplicar únicamente a los congresistas nuevos, es decir, no a los que se reeligen. La lectura del magistrado Izaza, ¿qué dice? Dice, mire, hay congresistas, el mandato constitucional, la Constitución determina que los congresistas son servidores públicos, pero que tienen periodos fijos de 4 años. Pero si un congresista se reelige consecutivamente, no tiene ventaja, o sea, nunca para, porque que se reeligió del 20 de julio del 2022 al 20 de julio del 2026 y que se reeligió del 2026 para el 2030, pues va a seguir trabajando. O sea, termina su periodo el 19 de julio, pero arranca el 20 de julio otra vez. Entonces él dice, a esos hay que respetarles porque tienen una consecutividad laboral, digámoslo en ese sentido. ¿Quiénes serían? Aquí ya estamos como aventurando en interpretaciones. ¿Qué es la interpretación jurídica? ¿Qué es el debate que se va a abrir? Con juez, eso tendría que entrar a una discusión de un panel o de la sala plena de conjueces. ¿Quiénes serían los nuevos? Y aquí esto es importante porque esto sí le reduciría el salario a la mayoría del Congreso. Una gran renovación. Esta es de otra nota que publicamos hoy, pásense por lasillavacía.com, sobre la conformación del Congreso que tendrá la presidencia de Abelardo de la Espriella. Y entonces en la Cámara o Senado, cualquiera, la que quieras, José, Senado, nuevos son 71 y repiten 32. Una gran renovación, en gran parte por las vistas del pacto y del Centro Democrático. Que fueron cerradas. Que fueron cerradas y metieron a mucha gente nueva. Y bueno, Salvación metió gente nueva. Y en Cámara la renovación similar, son nuevos 144, repiten 38. Si prospera esta línea jurisprudencial de que solamente le aplica a los nuevos porque, digamos, porque no repitieron, porque vienen de otros sectores, pues la suma nos da, ¿qué? 144 más. Echa para atrás, por favor, señor. Más 71. 71. 215. Casi de 200 2 tercios, ¿no? Más o menos. De 286. 286. 183 Cámara y 103 senadores.
Ok, bueno, va a estar caliente, creo que hay que poner luz sobre este debate un poquito farragoso, jurídico, del derecho administrativo. Porque de hecho también está por definirse otra cautelar. Eh, Porque, digamos, en este caso es raro, pero desconozco el motivo. Muchas veces cuando son demandas por un mismo tema, se unifican. Sí, En este caso, supongo que por el tema de los conjueces, sí se está manejando cada uno de manera individual. Pero la resolución, el fondo de este decreto, o sea, el fondo de estas demandas va a coincidir con la llegada del nuevo gobierno. Si quiere, aventurémonos a ver qué puede póngame pasar con otra vez Abelardo. el hatch con Abelardo, que creo que ahí este va a ser como una de las pruebas ácidas tempranas sobre si este va a ser el gobierno realmente como un gobierno de derecha populista de los nunca, o si se va a terminar acomodando después de haber hecho campaña de esa manera a una derecha más institucional de establecimiento de los de siempre, para ponerlo como en la manera en la que ellos lo pusieron en campaña. Abelardo se ha cuidado, por ejemplo, de no acercarse al Congreso, ha tratado el Congreso como una cosa radioactiva, ¿no? Fue con las Cortes, e incluso con Gregorio, el Hach Pacheco, y con el Congreso, en cambio, ha tenido mucha distancia. Creo que no lo he visto en una foto con un congresista. Sí, Marcos Pineda. Ya se reunió con él, con el conservador de Córdoba, Montería. Pero pues va a poner el presidente del Senado, que es Alfredo de Luque, que es su amigo personal. Sí, pero Manuel Guiño. lo estuvo abajo de la tarima. Durante campaña lo contamos aquí, lo estuvo detrás de la tarima. De Luque, de hecho, tampoco se tomó fotos con él en Guajira. Y ahorita pues, lo de Marcos Daniel, pero de resto, pues, no. Sí, curiosamente se recibió y se tomó mucha foto con gente que se quemó, ¿no? Lina Garrido, Polo Polo. Pues sus amigos, su gente de defensores. Entonces, ¿cómo se va a ver, cómo se va a ver la prueba ácida para el gobierno de Abelardo sobre este tema de Mire, lavado? Abelardo tiene 3 caminos sobre este decreto, Petro. Uno es sacar un decreto tomando el decreto de Petro, como hizo Petro con el de Santos. O sea, Sí. si Abelardo quisiera mandarle un mensaje de amistad al Congreso de la República, les dice, mire, yo les voy a revivir la prima y voy a tomar el decreto. Difícil porque él le Uf. hizo una promesa de austeridad y Y él, la de hecho, ya foto. anunció que va a recortar unas entidades del Estado, digamos, pero digamos que es un camino que puede tomar si Sí. quisiera. El segundo es defender el decreto de Petro ante el Consejo de Estado, ¿no? Cuando asuma. Como parte interviniente. Claro, porque pues, como el decreto es del, es la del presidencia. Ministerio de Hacienda y de Función Pública, Ajá. entonces cuando llegue, digamos, el debate jurídico, esas entidades que están a manos de él pueden conceptuar para defender o no el decreto. Y un tercer camino que puede tomar es no hacer nada. Entonces dice que resuelva el Consejo de Estado con lo que hay y yo acato lo que diga el Consejo de Estado. Entonces el Consejo de Estado perfectamente puede decir, tumbo la prima y dice, me tocó. El presidente puede decir, no, pues me tocó porque es una decisión del Consejo de Estado y la respeto. O puede pasar que el Consejo de Estado sostenga el decreto y entonces Abelardo diga, también acato la decisión del Consejo de Estado y pues si se tumbó, se tumbó. Tiene la lista de conjueces que tienen Uy. este caso. Mientras tanto, yo les traigo aquí que veamos la conformación del nuevo Congreso, una nota en la que usted también participó, que es sobre este nuevo Congreso, un datico chévere que sacaron, actualizado. Este dato es un camello, pues porque hay que pasar por casi 280 perfiles. Es cómo se alineó el Congreso que llega frente al gobierno de Abelardo de la Espriella en primera o segunda vuelta. De cómo van a quedar en una eventual posición de gobierno de independencia. Es decir, Abelardo tiene cómo hacer mayorías. Cómo hacer mayorías, pero sobre los que votaron por él, y creo que lo tengo por ahí, sí. Que son cerca de, es decir, que le cantaron el voto de manera pública entre primera y segunda vuelta, Sí. son cerca de 46. Son 46 del Senado. 47 del Senado. Miramos 47 del Senado. O sea, entonces, para hacer mayorías, estas serían como unas mayorías de 62 frente a la pertenencia o no de partidos que se declaran de gobierno, frente a quienes lo apoyaron en primera o segunda vuelta. Las cifras son menores y nos muestran que fueron en primera. En primera fueron los que le cantaron de frente, estuvieron, entonces, aquí lo tengo el dato. En primera vuelta 33, Sí. pero en primera vuelta 14, entre ellos de Luque. De Luque, los de Salvación, unos conservadores y unos liberales que estuvieron ahí como de baja cuerda. Y en segunda vuelta entraron 33 que se acomodaron. No tenemos certeza de 4
Y hubo 52 que no le cantaron el apoyo nunca, ni en fotos, ni en video, ni en nada, porque además Abelardo lo rechazaba públicamente. Perfecto. Gerson, muchas gracias. Aquí tengo los compuestos, ya que me lo pidió. Sí, sí, cántenos. Son 12. Berta Lucía Ramírez, Carlos Mario Izaza, que ya fue uno de los que sacó una medida cautelar, Clara Lisa Cifuentes, Héctor Santaella Quintero, Jorge Iván Rincón, José Ascensión Fernández Osorio, José Pablo Santamaría, Juan Pablo Araujo, María Andrea Calero, Miguel Arcángel Villalobos, Nubia González, Sonia Marino Castro. En las manos de esos 12 con jueces está el futuro del salario de los congresistas y de los propios magistrados, si eventualmente el debate legal apunta que tiene una afectación. El país los estará observando y nosotros también. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía. Muchas gracias, señor, por esta nota. Chévere. Chévere, ¿no? Y creo Sí. que genera mucho interés, es decir, Venga, además de los 55, entonces, ¿cuánto? tienen más arandelas. Entonces, ¿qué arandela tienen? Eso sí es puro morbo. Ya. No, pero mucha gente no lo desconoce y no es de mala leche. Es decir, pues digamos, son derechos adquiridos en todo este tiempo por temas de seguridad. ¿Qué más tiene un congresista? Tiene derecho a mínimo un carro blindado, una camioneta blindada Sí. que le transporta. Tiene derecho a un esquema de seguridad. Dependiendo del nivel de estudio, pues esos pueden ser 3, 4, 5, 6. Hay congresistas como Efraín Cepeda, que ya se va, que siempre cargaba 2 blindados y un esquema grande. Hay otros que cargan un solo escolta o 2. O Briceño, por ejemplo, que renunció a su esquema. David Racero también dijo eso hace 4 años, pero hay que ver por temas de seguridad. Si En el Consejo lo cumplió. sí, por eso le digo. Pues yo lo vi llegando. Por temas de seguridad, al final, ellos pueden prometerlo, pero la recomendación por la UNP es, oiga, no suelten el esquema. Entonces tienen blindados, tienen un Sí. esquema de seguridad, tienen telefonía, ¿no? Sí. Le pagan los planes, por supuesto, y tienen derecho a tiquetes semanales a sus regiones. Sí. 2 tiquetes para ir y volver. Aparte de eso, tienen derecho a una unidad de trabajo legislativo, que es UTL, que puede gastarse hasta 50 salarios mínimos legales mensuales, es decir, es una bolsa de empleo de 100 millones de pesos. Sí. Y el congresista alarma su criterio, amigos o no, asistentes o no, parceros o no. Y súmele eso que entre semana pues casi no tienen que gastar en restaurantes porque la comida la subsidia muchas veces o el presidente de la plenaria de Senado o el presidente de la plenaria de Cámara. La quedada aquí en Bogotá, digamos. No, así se ya asume ellos cada uno Con la prima. con la prima especial o con los gastos de representación. Con los digamos. gastos de representación. Súmele todo eso y otra arandela que tienen así por encima. Nada más. Todas las demás que están Pues por debajo. muchas invitaciones públicas de los gremios. Pero ahí no puede cobrar, así. No, pero digo es que los invitan, los transportan, los llevan, los dan de comer. Ah, bueno, los viajes. Los viajes, las invitaciones, las exposiciones. Gerson Ortiz es editor político de La Silla Vacía. Nosotros nos vemos esta semana con más contenido. Muchas gracias. Chao, que estén bien. En el Congreso, Sonia es el paraíso. presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Inscripciones hasta el 24 de julio. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.